Eh, Encantado se encuentren por acá, deleitado se encuentren por acá en esta clase, esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura Derecho Procesal Penal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte. Eh, y en la primera parte de la sesión de hoy habíamos abordado lo atinente a, les decía yo, que todas estas clases se pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, el cual les invito se suscriban. Habíamos asumido la orientación, pues, de que existe un debido proceso extensivo, normas distintas al debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional, que están vinculados al proceso. Les afirmaba que además de el indubio pro reo establecido en el artículo 24 frente a sus situaciones de sucesión de leyes en el tiempo, también dicha norma debe ser aplicada frente a circunstancias de antinomia, es decir, ya no sucesión de leyes en el tiempo, sino cuando el mismo supuesto de hecho está siendo regulado por diferentes penas, pero con diferentes consecuencias jurídicas. Esa antinomia, a diferencia de la anomia, que cuando no está regulado, por favor los invito a que visualicen la clase anterior a esta, a lo cual se vincula lo explicado, que la extractividad de la ley puede verificarse a través de dos fórmulas, la llamada retroactividad y la llamada ultraactividad. La retroactividad en cuanto a lo que atañe a una ley posterior que va a regular una circunstancia ocurrida en el pasado, cuando ese hecho ya se encontraba regulado por su norma, porque la ley posterior es mucho más favorable. Y la ultraactividad, como hipótesis también de la extractividad, cuando una ley derogada pasa a regular una situación futura por la misma circunstancia, por ser mucho más favorable. También habíamos abordado lo atinente a la nulidad de los actos del poder público establecido en el artículo 25, el concepto de tutela judicial efectiva, lo atinente a la doble dualidad de la tutela judicial efectiva. Hicimos hincapié en lo atinente a el principio de legalidad adjetiva regulada en el artículo 253 de la Constitución y el carácter instrumental del proceso regulada en el artículo 257. No crean ustedes que es que no he explicado lo anterior y que solamente estoy nominando artículos, los que de forma novedosa hayan ingresado en esta sesión de hoy, sino que les reitero, por favor, visualicen en la sesión que está vinculada a esta, la anterior, y que están todas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Es importante también que entendamos lo que, como parte del debido proceso, lo que establece el artículo 334 de la Constitución, en el sentido de que todos los jueces, en el ámbito de la competencia y conforme a la Constitución y la ley, tienen la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, lo que se denomina la incolumidad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley y otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondientes a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con ella. Si lo que les quiero hacer ver que ese artículo 34 de la Constitución regula lo que se denomina el control difuso de la constitucionalidad. Yo pudiera preguntarle a todos los que están aquí presentes, ¿cuántos controles de la constitucionalidad tú conoces? Y a lo mejor muchos saltarían a responder, dos, profesor, dos controles. El control difuso y el control concentrado de la constitucionalidad. Te estás equivocando.
Son 5 los controles de la constitucionalidad y eso se puede verificar en la exposición de motivos de la Constitución que fue publicada el 24 de marzo de 2000. Efectivamente, el primero de ellos es el que acabo de leer, el establecido en el artículo 334 de la Constitución. A los que les guste rayar código, al lado del 334 podían escribir ver 19 del Código Orgánico Procesal Penal, y a los que les guste rayar código, al lado del 19 podrían colocar ver artículo 334 de la Constitución, porque en realidad ambos regulan lo mismo. El mantenimiento de la incolumnidad de la Constitución, el llamado control difuso de la constitucionalidad, que después le explicaré con mayor exhaustividad. El segundo de los controles es el control concentrado de la constitucionalidad. Ese lo asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores. Entonces, por cierto que ese control difuso y ese control concentrado puede ser de normas sustantivas, puede ser de normas adjetivas, puede ser de normas apreciativas de la prueba, es decir, cualquiera que tenga un rango subconstitucional, porque mal se podría hablar, pésimo sería hablar del control difuso de la propia Constitución. Es decir, que pudiéramos decir que existe una norma constitucional que contradice otra norma constitucional, y de ser así, esto se resolvería por la vía del control concentrado. Pero quedan 3 controles más. Uno es el control por omisión legislativa. Entonces resulta que el legislador está omitiendo una regulación que le es exigible, por la propia Constitución. Entonces va a tener que venir la Sala Constitucional y ejercer lo que para muchos es muy criticable, la llamada función normativa de la jurisdicción, esa posibilidad excepcional de que la Sala Constitucional establezca pautas a los efectos de solventar la ausencia de normas, de normar por parte del legislador. En la última reforma, la reforma 2021 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se estableció una previsión al respecto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, si la posibilidad de que por vía de la interpretación de la Sala Constitucional se atienda a hacer un llamado de atención al órgano legislativo nacional, que sería la Asamblea Nacional, por esa asunción legislativa que estaría asumiendo la Sala Constitucional. Pero bueno, es el control por omisión legislativa. El otro control, ¿verdad?, sería el control represivo, es decir, un control que asumiría con posterioridad la Sala Constitucional o por vía de un referéndum abrogatorio de la población en el número de electores que establezca la propia Constitución, para abrogar una ley porque estaría violentando principios constitucionales. Y el otro sería el control preventivo. Antes de que la ley se haga ley, recuerden ustedes el proceso de conformación de las leyes, de creación de las leyes, en la cual se da una primera discusión ante el órgano legislativo, luego existe una remisión a la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional para ver la viabilidad fiscal de dicha ley, luego se da una segunda discusión de esa ley. Si esa segunda discusión prospera, bueno, entonces de allí se deriva la sanción de la ley por parte del órgano legislativo. Pero falta algo más, falta la publicación, falta la promulgación de dicha ley en la Gaceta Oficial. Y es aquí, en este momento, en donde el presidente de la República puede ofrecer el veto presidencial por razones de inconstitucionalidad entre la sanción y la promulgación. Y es allí, entonces, en donde actúa la Sala Constitucional para verificar si es válido ese veto presidencial frente a las razones de inconstitucionalidad de una ley sancionada pero aún no promulgada. Note que no estamos hablando
del otorgamiento del carácter orgánico de una ley, porque el otorgamiento del carácter orgánico de una ley, la adjetivización del carácter orgánico de una ley, radica en si esa ley interpreta una norma, un principio o un valor constitucional. Y al interpretar una norma, un principio o un valor constitucional, entonces adoptaría el carácter orgánico. Aquí lo que estamos hablando en el llamado control preventivo por vía del veto presidencial, porque, bueno, considera el presidente de la República o la presidenta de la República que existen razones de inconstitucionalidad. Entonces, esos son los 5 controles de la constitucionalidad. Aquí yo abordé el artículo 334, llamado control difuso. El control difuso es cuando un juez se encuentra atado en la aplicación de una norma sustantiva o adjetiva y se zafa, digamos, de esas esposas de la aplicación de la ley. Imagínate nada menos y nada más cuando decimos, conforme al artículo 2 de la Constitución, que Venezuela es un Estado de derecho, y si es de derecho es porque está obligado por el principio de legalidad, tanto sustantivo como adjetivo. Pero aquí el juez no aplica una norma porque considera que está contradiciendo la propia Constitución. Ahí establece el artículo 7 de la Constitución que la Constitución es la norma suprema y por lo tanto cualquier juez de la República puede ejercer el control difuso de la constitucionalidad en el caso de que encuentre una ley que viola la propia Constitución. Imagínate un delito descrito en un tipo penal que establezca una sanción de 35 años, cuando lo máximo que puede establecerse es de 30 años. Imagínate una norma que establezca la pena de muerte o cualquier otra circunstancia que no pueda ser inclusive tan grotesca como estas anteriores, pero que de alguna forma afecte la constitucionalidad de una norma. Entonces el juez puede ejercer el control difuso. ¿Cómo es el mecanismo? Ese juez ejerce el control difuso y de inmediato tiene que remitir ese ejercicio del control difuso ante la sala constitucional para que esa sala constitucional pueda realizar 3 actividades. O bien ratifica el ejercicio del control difuso que hizo ese juez, o revoca el control difuso, o más bien transforma el control difuso en control concentrado. No solamente es frente a ese caso en concreto, sino frente a todos los demás. El control difuso es frente a un caso en concreto. Un juez desaplica una norma sustantiva o adjetiva por violentar la incolumidad de la propia Constitución. Entonces, el artículo 3, fíjate que ese juez puede, en el caso penal, puede ser un juez de control, puede ser una sala de casación penal, puede ser la Corte de Apelaciones, pero también ya les dije que la sala constitucional ejerce el control concentrado. Ahí está el artículo 335, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Esta norma, en el artículo 335, encierra en realidad dos elementos. Uno es ese control concentrado que asume la Sala Constitucional frente a normas que violen la Constitución. Por cierto, quien puede lo más, puede lo menos. Si la Sala Constitucional puede ejercer el control concentrado, también podría ejercer el control difuso frente a un caso en concreto. Pero también está diciéndonos que las interpretaciones que surjan de la Sala Constitucional crean un precedente, el llamado jurisdato, el llamado precedente vinculante. Es decir, nos encontramos con un país con una especie de doble sistema jurídico. Uno sería el derecho estatuido, que proviene de normas, y otro sería el derecho consuetudinario, que surjan, pero ya no por vía de la costumbre, sino que surjan por decisiones que adopte la Sala Constitucional. Entonces crea ese precedente vinculante que no exige que se repita en el tiempo, sino que basta con que una sola vez haya decidido la Sala Constitucional al respecto para que eso deba ser aplicado por los demás tribunales. Por lo tanto, no solamente nos basta conocer la norma, sino nos basta conocer las interpretaciones que ha asumido la Sala Constitucional.
Ahora sí, mis estimados, vamos a darle cabida al llamado debido proceso propio, ese artículo 49 de la Constitución. Sé que conlleva varios derechos. Fíjate que el debido proceso es una garantía. Es una garantía mediante la cual se permite el restablecimiento de un derecho. Por lo tanto, es una garantía repleta de derechos. Ese artículo 49, en sus 8 numerales. Fíjate que todo tiene una relación sistémica. Todo está armado, una relación sistemática en la cual si tú quitas un aspecto, bueno, dejas cojitranca toda la explicación del asunto. Dejas en imposibilidad una regulación adecuada todo el andamiaje sistemático de la garantía. Es una garantía repleta de derechos. Numeral primero, derecho a la defensa. ¿Y por qué me defiendo? Y el legislador no se dilata. Numeral segundo, porque me considero presunto inocente. ¿Y ante quién me defiendo? Entonces, ante un juez, numeral tercero, un juez natural, atendiendo el principio de audiencia, un juez que tiene que ser competente, un juez que tiene que ser idóneo, un juez que tiene que ser imparcial. ¿Y sobre qué referencias, qué características adoptar ese juez? Bueno, ese juez tiene que ser un juez conocido, numeral 4, numeral 5. ¿Y qué referencia probatoria? Numeral 6, no podrá hablarse de una confesión coacta, no podrá permitirse una confesión coacta, perdón, numeral 5. Numeral 5 del artículo 49 de la Constitución. No podrá permitirse una confesión coacta, nadie podrá ser obligado a declarar en su propia, en su contra, o sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad a declarar en contra de ese familiar. ¿Y qué referencia sustantiva? Numeral 6, no se dilata el legislador, atendiendo el principio de legalidad, en el sentido de que nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un delito que esté descrito en previa pauta de ley. Si todo lo anterior se hizo bien, numeral 7, ocurre la cosa juzgada. Y sobre todo ocurre el efecto de la cosa juzgada, que es la llamada imposibilidad de nueva persecución. Si todo lo anterior se hizo mal, numeral 8, ocurre la llamada omisión injustificada. Como te das cuenta, es un sistema todo integrado. Es decir, si le quitas la solapa al saco, bueno, se llamará otra cosa, se llamará franela, pero no se podrá llamar saco, puesto que el saco implica la necesidad de una solapa. Todo debe de estar perfectamente integrado. Entonces, ese artículo 49, el que nos habla del debido proceso, recuerda entonces que existe un debido proceso extensivo o residual, normas distintas a dicho artículo 49 y el propio artículo 49 que regula el debido proceso. Lo primero es que al ser novedoso este debido proceso en el artículo 49 de la Constitución, que fue publicado originalmente el 30 de diciembre del año 99, había un par de normas anteriores a dicha Constitución que me hablaban de debido proceso. Por ejemplo, nada menos que el Código Orgánico Procesal Penal. Tú revisas el artículo primero del Código Orgánico y el título de ese artículo es debido proceso y juicio previo. Entonces, ya el código anterior a la Constitución, recuerda, como te dije, que el primer Código Orgánico Procesal Penal fue publicado el 23 de enero del año 1998 y que la Constitución, la que está vigente, fue publicada el 30 de diciembre de 2 años después, del 23 de enero del 98, es decir, el 30 de diciembre del año 1999. Entonces, era el concepto de debido proceso es preconstitucional, porque ya estaba presente en el Código Orgánico Procesal Penal. Y también se hablaba en la derogada Ley de Drogas, que también hablaba del concepto de debido proceso. Quizás aquí algunas otras normas, pero ahora tiene ese rango constitucional. Fíjate, hasta de ámbito anglosajón, fíjate cómo se denomina en otras partes, due process, el due process of law, ¿verdad? También se denomina el fair trial, el proceso justo. Bueno, entonces, este debido proceso tenemos que analizarlo en función de los elementos conformadores del mismo. Lo primero, la interpretación
¿ok? Y la Sala Constitucional, estrenándose en ese primer año 2000, decía que, bueno, que efectivamente el debido proceso no era más que el derecho a la defensa. Se quedaba corto la Sala Constitucional al decir que el debido proceso no era más que el derecho a la defensa, puesto que el derecho a la defensa es uno de los derechos conformadores a la garantía del debido proceso, pero no es el único. ¿De qué basta que yo te otorgue defensa si lo estás haciendo ante un juez que no es el juez natural? ¿De qué basta que yo te otorgue defensa o inclusive ante el propio juez natural si te estoy permitiendo la confesión coacta? Todo ha de estar integrado, por lo tanto, no ha de ser entendido exclusivamente como una sinonimia entre debido proceso igual derecho a la defensa. Y entonces se reconfigura la interpretación de la Sala Constitucional y dice, no, espérate, el debido proceso no es más que la tutela judicial efectiva. Y la última interpretación que ha asumido la Sala Constitucional es que no, la relación no es una relación de igualdad entre debido proceso y tutela judicial, sino que el debido proceso es un medio, es un instrumento para alcanzar la tutela judicial efectiva. Como te lo pude haber dicho en la sesión anterior a esta, no me pidas tanto debido proceso, sino permíteme que yo te conceda tutela judicial, es decir, a través del debido proceso se puede otorgar la tutela y por lo tanto es que algunos autores, entre ellos Joan Pico y Junoy, nos hablaban y nos decían que el debido proceso en principio solamente podría ser violado por el juez, pero a pesar de ello, este autor catalán, español, también nos habla del llamado debido proceso leal, es decir, que las partes también podrían violar el debido proceso. Entonces, sin más, vayamos a la manera como regula esa constitución, ¿verdad? Vayamos a la manera como se regula en la constitución ese debido proceso. Entonces, fíjate, 2 segundos acá, 2 segundos, eso, ahora sí creo que puedo compartir la pantalla con ustedes. No sé si la estoy compartiendo. No sé si la estoy compartiendo. Eh, si la estoy compartiendo de forma efectiva. Eh, un segundo, por favor. Déjame ver si lo hago. Déjeme colocarme aquí mi gafa para saber si efectivamente lo estoy haciendo de la forma adecuada. Mm, Lo elimino. Elimino. La guardo. Y ahora, si digo compartir pantalla, y debería estar visualizándose el texto. ¿Ok? Bueno, en todo caso, el artículo 49 nos está indicando que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, nótese eso. Entonces, ha de estar presente en las actuaciones administrativas y en las actuaciones procesales. ¿Por qué hago el énfasis? Bueno, hay quienes creen que determinados actos de investigación en el proceso son actos administrativos y no son actos procesales. Yo reniego de ese criterio, puesto que si esos actos de investigación están presentes en una norma procesal, como el Código Orgánico Procesal Penal, no existe ninguna duda de que se trataría de actos procesales. La investigación, la, la indagación, la imputación, como actos procesales. Pero suponiendo que algunos pudieran entender que algunas actuaciones policiales se asumieran como actos administrativos, también el debido proceso ha de estar presente en la regulación de esos actos administrativos, como lo establece el propio encabezado
del artículo 49 de la Constitución. Estar presente en todo acto administrativo o acto procesal. 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Es lo que yo denomino la perennidad del derecho a la defensa. La perennidad del derecho a la defensa significa que mientras esté instaurado el proceso, pues debe permitirse el mismo. Ustedes dirán, pero bueno, pero si ya la persona ha sido condenada, ha sido ya penada, se permitió el proceso, de igual forma debe permitirse el derecho a la defensa en el sentido de que pudiera existir lo que yo les explicaba en la sesión anterior, que existe el recurso de revisión procesal penal, es decir, ese hecho por el cual esa persona fue condenado, después ese hecho se ve despenalizado por la norma. El legislador decide despenalizar esa conducta. ¿Y cómo se puede alegar entonces esa circunstancia? Bueno, nada menos que ejerciendo el derecho a la defensa. Pero como me estoy quedando un tanto sin tiempo, vamos a darle cabida a otras variables de ese derecho a la defensa en el numeral primero del artículo 49. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Amigos, aquí es lo que vamos a hablar de la clasificación del derecho a la defensa. Podría ser de dos formas. Una, la asistencia letrada, ¿sí? El ser defendido por alguien que conozca de derecho, un abogado, y otro es la defensa personal. Así podríamos clasificar ese derecho a la defensa. Uno, defensa personal, y dos, la asistencia letrada. Para un buen ejercicio del derecho a la defensa, las dos tendrían que darse en el propio alegato, en la propia realización de audiencia. ¿Ok? Porque de qué me vale el tener el conocimiento jurídico si quien presenció el hecho ha de ser la persona quien puede referirle a su asistente letrado la circunstancia en la cual se verificó el hecho o no. La otra división sería, por favor, tómenme muy en cuenta lo que voy a lo que voy a exponer. Defensa material versus defensa de los derechos e intereses de las partes. ¿Qué es la defensa material? No confundir la defensa material con la verdad material. La verdad material es la que se reconstruye con pruebas, se materializa con pruebas. Vamos que el juez no acudió al hecho, no supo cómo se realizó el hecho y ante él se reconstruye el hecho con pruebas materialmente. Eso es verdad material. En cambio, la defensa material es la que se hace a favor de un procesado. Esa defensa material puede ser de dos tipos. Puede ser una defensa sustantiva, estoy cuestionando que el delito no existe como tal, o puede ser una defensa adjetiva. Estoy refiriendo que hay actos procesales que debieron haberse realizado y que no se hicieron. Entonces, la defensa material es la defensa del procesado, que puede ser de dos tipos, sustantiva o adjetiva. Versus el derecho a la defensa de los intereses de las partes. Es decir, no solamente el procesado puede abordar el derecho a la defensa en el proceso, sino que la víctima, por ejemplo, y por qué no decirlo, el propio fiscal del Ministerio Público podría abordar el derecho a la defensa, es decir, pretender que se le defiendan de sus intereses procesales, el interés, por ejemplo, de poder recurrir a una decisión que le desfavorezca, una decisión absolutoria que evidentemente eso va a desfavorecer a la víctima o va a desfavorecer al fiscal del Ministerio Público. No, él tendría el derecho a que aparezca el expediente para yo poder intentar el recurso, la posibilidad de que ese fiscal o esa víctima pueda recusar a un juez porque el juez está siendo parcial y no es imparcial. Entonces ya vamos con dos clasificaciones. Defensa personal, la que asume el propio procesado, con la defensa letrada, la que asume su defensor, abogado. Y la otra clasificación es defensa material versus defensa de los derechos e intereses de las partes en el proceso. Por otra parte, en ese artículo 49 que acabo de leer,
que existe lo que se denomina el derecho al conocimiento de la imputación. Es decir, la imputación es lo que se denomina el cargo. El conocimiento del cargo es el conocimiento de la imputación. Esa imputación con I la vamos a diferenciar. Imputación significa incriminación e intimación. Incriminación, que también se escribe con I, señalamiento del hecho en concreto y de la calificación jurídica. Formando parte del derecho al conocimiento del cargo, el derecho a la imputación, yo debo conocer, el que ostente la condición de imputado, debe conocer cuál es el hecho en concreto y cuál es la calificación jurídica. Mal se puede abordar que como el titular de la acción penal es el fiscal del Ministerio Público, es decir, no, el juez es el que conoce la calificación jurídica. No, la pretensión de sanción implica el señalamiento de una calificación jurídica. Entonces, esa I de incriminación es para incriminación, señalamiento del hecho y de la calificante jurídica. Pero les decía que también la imputación implica la intimación. Intimación, señalamiento de los elementos de prueba que sustentan la incriminación. Por lo tanto, el conocimiento oportuno de la prueba de cargo. La prueba de cargo es la prueba por la cual se imputa a alguien en concreto el titular de la acción penal, a diferencia de la llamada prueba de descargo. Contrario, la prueba por la cual la defensa ejerce su derecho, mas no su deber. No es un deber, es un derecho, porque pudiera ser que el imputado decida admitir los hechos y por lo tanto los derechos se prescinden. Los deberes son obligatorios, en cambio los derechos se prescinden. Aquí, prueba de descargo, prueba a partir de la cual se pretende demostrar la condición, reiterar la condición de inocente. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Entonces, todo efecto en la cual se vulnere el conocimiento de la prueba de cargo conllevará a la nulidad. Fíjate que esa expresión obtenida en violación al debido proceso ha sido extrapolada y ya no solamente obtención, sino las pruebas obtenidas en violación al debido proceso serán nulas. Las pruebas ofrecidas en violación al debido proceso serán nulas. Las pruebas admitidas en violación al debido proceso serán nulas. Las pruebas desahogadas o producidas en violación al debido proceso serán nulas. Y finalmente, las pruebas apreciadas en violación al debido proceso serán nulas. Así que esa palabra nulidad de la prueba obtenida en violación al debido proceso ha de extrapolarse a obtención de la prueba, ofrecimiento de la prueba, admisión de la prueba, desahogo de la prueba y apreciación de la prueba. Si está en violencia, violentando alguna de las pautas establecidas en el debido proceso, el efecto es la nulidad. Una de las pocas veces en que la Constitución establece la palabra nulidad. Recuerda que en esta clase o en la anterior yo te hablaba del artículo 25 de la Constitución. Dice que serán nulas todas las actuaciones de los miembros del poder público en violación a la Constitución. Este es un ejemplo concreto, pero es un ejemplo que está atinente a la obtención ilícita de la prueba. Ojo, no solamente se anulan actos procesales por problemas probatorios, también se anulan actos procesales por errores improcedendum o errores injudicandum, pero esta es una de las fórmulas de la nulidad. Finalmente, nos dice ese artículo, ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Es lo que se denomina el derecho a la alzada. Nota que ahí se habla de toda persona que declarada culpable, pero entonces tú te preguntarás, y toda persona declarada absuelta no tendrá derecho a la víctima, no tendrá derecho el fiscal del Ministerio Público también a recurrir. Aquí es donde yo digo que la regulación de los recursos en el Código Orgánico mejora, se extiende
es mucho más amplio al que establece la propia Constitución. Ciertamente una persona condenada tendrá derecho al recurso, pero no solamente los recursos son para personas condenadas, también sería para la parte contra la que obra la absolución, si lo que se quería era una sanción. Y no solamente hay que esperar la decisión final de condena para un recurso, sino que a lo largo del proceso nos vamos a encontrar recursos que no sean recursos finales. Ya verán conmigo que existe la posibilidad de la apelación de los autos, aun cuando todavía no existe una sentencia, o inclusive la posibilidad de la revocación de autos de mero trámite o de mera sustanciación que sean previos a la sentencia. Por lo tanto, el Código Orgánico mejora la configuración del derecho a la alzada establecido en la propia Constitución, porque permite que también frente a sentencias absolutorias o de sobreseimiento sean apelables, y también permiten que se apelen decisiones aun cuando todavía no existe una sentencia final. Bueno, hasta mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde, cuando continuaremos con las clases de nuestra sesión. Gracias.